57 minutos, 12 grados la temperatura y el tránsito complicado como suele ser los viernes, nada demasiado grave, salvo la autopista Buenos Aires-La Plata. Hubo un choque, así que hay demoras. Intentemos no distraernos mirando qué pasó allí, porque habitualmente lo que pasa es que te estrolás con el de adelante porque estás mirando lo que pasó al costado. Así que atenti y paciencia, autopista Buenos Aires-La Plata. Ya estamos listos para charlar con nuestros invitados. Claudia Lombardo, licenciada en Educación, directora del programa UBA 21 de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Colaboraste puntualmente con el Ministerio con este material, ¿qué son? Los lineamientos básicos, lineamientos curriculares para la educación sexual integral, ¿sí? Exactamente. Entre un montón de otra gente, digamos. Fuiste invitada a participar como experta en el tema. Y le damos la bienvenida también a Jorge Nicolás Laferrer, del Centro de Bioética y Familia. Gracias por estar. Tengo aquí también que colaboraste con secretario académico de la UCA, profesor. Fui secretario, ahora estoy en la Facultad de Derecho como profesor de Derecho Civil y en la parte de investigaciones jurídicas. Bueno, muchísimas gracias por estar. A nosotros se nos disparó un poco, no sé si la alarma, pero es interesante para polemizar y entender un poco cuáles son las posturas a partir de declaraciones de Monseñor Aguer con respecto a esta revistita que yo te estaba mostrando, en donde Monseñor cuestionaba un par de cosas que tienen que ver con el material incluido en esta revista. Entre otras cosas dijo que el Ministerio de Educación de la Nación se entromete en los hogares argentinos con una propuesta carente de sentido moral. Es de esperar que rebote en el sentido común de la mayoría de los padres de familia. Todavía no es tragado por los ideólogos. Es una pena que se haya desperdiciado una magnífica oportunidad para hacer las cosas bien. Dijo que es una falta de consideración moral hablar de diversos tipos de familia, una funesta consecuencia de la ley que permitió el casamiento entre personas del mismo sexo, que alteró la esencia del matrimonio. Tal vez está bueno recordar quién es Monseñor Aguer. Monseñor Héctor Aguer es el arzobispo de La Plata y es el presidente de la Comisión de Educación del Episcopado Argentino. Esto es algo así como el ministro de Educación de la jerarquía católica en el país. A ver, no sé si vos tuviste oportunidad de ver la revista y cuál es tu opinión. Es una revista que es para padres y docentes, no es para los chicos, es para saber un poco qué responder. ¿Qué te pareció? En primer lugar, a mí me parece que en una sociedad plural es interesante y es valioso que todos expresen, y me parece que la opinión de la Iglesia en esta materia tiene muchos años, tiene mucha sabiduría, tiene mucha historia, y es bien valioso que aporte al debate público, llamando la atención sobre algunos aspectos que han sido realmente cuestionables de la revista. Pero yo quisiera centralmente decir tres cosas sobre el problema de la educación sexual. En primer lugar, yo advierto que sobresale un enfoque sanitarista, es decir, un enfoque centrado en la salud. Y para mí educación sexual tiene que ver con valores, con la perspectiva del amor, con la realización de la persona, con un sentido integral de la vida. Entonces, la primera cuestión que a mí me llama la atención es como un enfoque demasiado sesgado hacia la salud. La segunda es que a mí me parece, y recién el chiste que hacía acá Martín, a mí me parece que hay una cuestión que es esta. A veces se enfoca la educación sexual con la mentalidad de los 80. Son adultos que traspolan su experiencia de los 80, cuando el problema era el tabú, el destape y una cantidad de problemáticas, y hoy estamos en otro contexto cultural con los jóvenes. Entonces yo creo que a veces es como echarle más nafta al fuego, la manera en que está encarada la educación sexual, que en lugar de chicos que viven la sexualidad desordenada, en lugar de ayudarlos a vivir mejor, con más orden, con más sentido de la vida, con más cuidado, sin tomar el cuerpo como un objeto, sin manipular al otro, es como, bueno, cuando quieras, como quieras, lo único importante es cuidarse. Y lo tercero es que yo creo que en un Estado libre, una sociedad democrática, hay que cuidar mucho que el Estado no adopte un adoctrinamiento a través de este tipo de medidas. ¿Y de qué manera vos sentís que se adoctrina con la educación sexual? Y cuando vos largás 6 millones de ejemplares con una visión antropológica reduccionista, con estos objetivos, estos elementos que yo estoy señalando, a mi manera se está haciendo una suerte de adoctrinamiento en temas que no están suficientemente debatidos, o sea, que no están suficientemente debatidos, y que me parece que subyace una mentalidad de tabú que no es la de nuestro tiempo, porque al contrario estamos en una hiperestimulación, hiperbombardeo de los estímulos, Claudia, que es distinto culturalmente. ¿Sentís que es un adoctrinamiento el hablar de masturbación? En fin, ¿cuál es tu opinión con respecto al tema? Yo creo que es justamente todo lo contrario, que si bien es cierto y coincido que el estímulo que reciben nuestros chicos y adolescentes es mucho a través de los medios o de distintas publicaciones, también es cierto que necesitan ayuda para poder procesarlo. Y muchas veces las familias
hay muchas familias con posibilidad de hacerlo, de acompañarlos y de plantear estos temas, pero hay muchas familias que no. Y aún aquellas que podrían hacerlo esperan un trabajo compartido con la escuela. Para muchos chicos el único espacio de reflexión y de discusión que no sea solo entre pares, sino con la participación de un adulto que pueda agregar otra mirada, es la escuela. Por lo tanto, la verdad es que poner todos estos temas sobre la mesa y ayudarlos a pensar sobre qué significa tanto la masturbación como tener relaciones sexuales tan temprano en sus vidas, o qué tipo de relaciones sexuales tener, cómo cuidarse, pero cuidarse no solamente en el sentido de sanitario, sino cuidarse como personas, hacerse respetar por el otro, hacer valer sus sentimientos. En algún espacio deberían charlarse, y muchas veces las escuelas son espacios valiosos. Creo que los materiales, y de alguna manera es lo que se planteaba desde los contenidos y con la intención de la Ley Nacional sobre Educación Sexual Integral, tiene que ver un poco con esto. Yo formé parte de la comisión de especialistas que discutió los lineamientos, y esto era lo que primaba. Es cierto que había posiciones variadas y diversas y que no nos hemos podido poner de acuerdo en algunos contenidos puntualmente. Digamos, acá en esta revista hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la utilización del preservativo, con la masturbación, con las relaciones de diversas índoles. Se entiende también que puede plantearse entre un chico y un chico y una chica y una chica, o sea, de todas las formas posibles, como pasa en la vida. Creo que ahí está el cuestionamiento de Nicolás. ¿Y qué pasa desde lo académico en cuanto a cómo se evalúa qué temáticas se incluyen en ese material? ¿Por qué esto sí, por qué otras no? En realidad, parte de la discusión, y tiene que ver con el hecho de que el Ministerio de Educación cuente con un documento sobre lineamientos, es que una discusión previa donde hay un recorte de contenidos realizados por especialistas atendiendo a los intereses y necesidades de los alumnos. Si nosotros podríamos, como adultos y desde nuestras distintas posiciones filosóficas, ideológicas y religiosas, decidir en qué momento es mejor tener relaciones sexuales, cuándo, si antes, después del matrimonio, a los 10, a los 20 o a los 30, pero la realidad es que los chicos viven su vida sin pedirnos permiso, y esto lo hacen de cualquier manera, y muchas veces necesitan esta posibilidad de que estos contenidos sean trabajados. También es cierto que tienen mucha información sobre el cuidado, el uso de preservativo u otros métodos con cuáles cuidarse, pero no saben muy bien cómo se utiliza, cuándo, en qué momento. Y estos contenidos tienen que ver con el cuidado de su vida, por lo tanto es importante que esto aparezca. Claro que con un sentido de cuidado y respeto hacia la mirada de las familias y de los intereses de los chicos, pero es importante tener presente que de cualquier manera, más allá de lo que nosotros decidamos o querramos, los chicos van a proceder y van a vivir su sexualidad. A mí me parece que sería interesante señalar, cuando Nicolás decía que esto no se discutió demasiado, que esto es una ley que se debatió en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. De ahí surge como un derecho para los alumnos y alumnas desde el nivel inicial, desde jardín de infantes, incluso hasta la formación de los docentes, la obligación de brindar educación sexual desde una perspectiva integral. No está en cuestionamiento, porque en realidad es ley y es una discusión que hemos tenido ya hace unos cuantos años. Lo que está en discusión es el contenido que está distribuyendo el Ministerio de Educación de la Nación. Pero se discutió el tema de los contenidos, en todo caso, desde el punto de vista científico. Está probado que el método anticonceptivo es el único método seguro para prevenir la infección del VIH. Exactamente. Entonces, cuando uno escucha a Aguer que cuestiona que en una revista dirigida a los padres se hable del preservativo y cómo, en todo caso, transmitirle a los adolescentes que están por iniciar su vida sexual o ya la han iniciado, cómo usar un preservativo o tenerlo a mano, eso es lo que cuesta creer. ¿Por qué se oponen tan fervientemente, por supuesto desde el Papa para abajo, a que los adolescentes tengan a mano y sepan cómo usar un preservativo? Mira, yo quisiera retomar una cosa que se dijo recién, que es que los jóvenes ya tienen mucha información. Desde hace más o menos 16 años que venimos asistiendo en nuestro país a las campañas de salud reproductiva, educación sexual. En el 2012 se aprobó la ley de salud reproductiva, en el 2006 la ley de educación sexual. Y el resultado al que están conduciendo es a chicos que tienen mucha información, pero siguen tomando decisiones que van en contra de la misma salud que se quiere promover. O sea, la constatación es lo que acabamos de ver. Es decir, los chicos no bajan las tasas de embarazo adolescente, no bajan los problemas, y los chicos terminan mucho más solos
y con problemas familiares mucho más serios. Entonces, a mí me parece que hace falta una evaluación de fondo sobre todas estas políticas. En algún momento tendríamos que decir... Nicolás, ¿la abstinencia? No, la opción es una educación para el amor, donde la sexualidad es una dimensión de la persona humana. La persona humana es un encuentro de naturaleza y cultura. Siempre hay, en todos nosotros hay elementos de naturaleza y elementos de cultura. La ideología que subyace a esa revista es una ideología que considera que todo es construcción cultural. Es toda una ideología que tiene que ver con la perspectiva de género y con una serie de visiones donde dice, bueno, todo es cultural, el dato biológico prácticamente que no cuenta y vos lo podés manipular a tu placer. A mi entender eso es una suerte de experimento social y con los niños no hay que experimentar. Entonces, no confundir a los niños en su identidad sexual, dejar claros ciertos principios morales que hacen al desarrollo de la persona, que hacen al sentido último de la sexualidad, que tiene que ver con la donación de un varón y una mujer, de un único y una única, para la posibilidad de que se abra la vida. A mi entender eso es una visión antropológica integral. Yo lo que percibo es una visión antropológica más bien reduccionista, centrada en... El gran tema es evitar el embarazo, evitar la transmisión sexual, pero no se mira al hombre existencialmente en su sentido de felicidad, de realización, y eso es lo que la gente espera. Claudia, sí. Yo no coincido exactamente. La verdad es que en la medida en que se han hecho... Es cierto que el índice de embarazos adolescentes es alto, pero en algunos programas en los que se ha trabajado particularmente, porque el tema es mucho más complejo que el uso de un preservativo, que implica qué pasa por las vidas de esas chicas que deciden tener esos embarazos, pero que necesitan una acompañamiento mucho más fuerte en algunos sectores sociales. Y de hecho hubo algunas experiencias realizadas en algunas villas donde se ayudó a las chicas que tenían un embarazo a que no siguieran teniendo otros embarazos, pero con un acompañamiento muy fuerte desde los efectores de salud, desde las instituciones educativas y demás. O sea que sí hay algunos evidentes resultados positivos. También es cierto que los mensajes suelen ser contradictorios, porque cuando desde algunos sectores se dice el preservativo no es tan seguro, empezamos a mezclar esta información y la verdad es que los chicos necesitan poder tener claridad en relación a algunas de estas cuestiones que son académicamente o científicamente comprobadas que sí funcionan. Lo que hay que ayudarlos es a utilizarlo bien, correctamente. Pero digamos, el enseñarle a un chico a usar un preservativo, el hablar de este tipo de temáticas, Nicolás acaba de calificarlo un experimento, ¿utilizaste ese término? No, yo hablé de experimento social en materia de la cuestión de la perspectiva de género, la idea de que todo es construcción cultural. Sí, yo creo que nosotros somos un encuentro de naturaleza y cultura. No podemos desconocer el dato biológico. Y hay elementos de la manera de encarar ciertos programas que están en esa línea. Es cierto que no podemos desconocer los aspectos biológicos, pero también es cierto que cuando naturalizamos todos los hechos culturales, también le quitamos el peso que tienen que ver con lo que es la construcción cultural y los valores que allí se ponen y que no siempre coinciden con los que podemos sostener. Digo, yo vengo de una tradición también religiosa, yo soy protestante, con lo cual tengo una mirada muy fuerte en esto y sin embargo creo que hay muchos elementos que tienen que ver con la construcción cultural, incluso en la construcción de algunas miradas religiosas, por lo tanto también esto pesa y la verdad es que esto del experimento en términos culturales, dedicándome a la educación es complejo porque cualquier instancia de intervención y de enseñanza estaríamos experimentando. Yo tengo 46 años y cuando estuve en la escuela primaria yo tuve clases de educación sexual en la que no se hablaba tanto del preservativo porque no era un elemento tan fuerte, porque no había HIV en ese momento, pero hablamos de todos los otros métodos anticonceptivos en una escuela mixta, sin ningún inconveniente. Yo tenía 12 años y la verdad es que esto nos sirvió a poder poner sobre la mesa algunos elementos y no hubo ninguna dificultad en poder plantearlo. Si estamos hablando de muchísimos años, de muchísimas experiencias que muchas escuelas venían realizando mucho antes de que la ley se discutiera, sin generar ningún tipo de controversia en la formación o contacto de trabajo con las familias. Que ha conducido todo a familias con mayores problemas en las familias, más violencia, más situaciones de personas solas, de educación sexual, decís vos. El contexto cultural, es decir, no estamos acertando el camino cuando vos tenés la televisión dominada por la presentación de la mujer como objeto, por los hiperestímulos de lo sexual, y entonces es un contexto cultural donde se ha perdido. Habría que transmitirle la posibilidad de una mirada crítica. Exactamente, una mirada crítica frente a los medios, una mirada crítica. Esa es una función fundamental de la escuela.
social, poner sobre tela de juicio todas esas construcciones. Pero el enfoque está centrado en lo sanitario, una especie de cosa no de... es verdad, no es verdad. No estoy tan convencida de que sea así. Pero si solo es el enfoque de la cuestión de... Lo que acabo de decir, no hablamos de amor ni de sentido de la vida, que hablamos de si el preservativo o no es el preservativo. La verdad es que me parece una visión reduccionista. Y también... Digo, yo creo que no, que eso se menciona. Y la mirada sobre una visión de género también podría tener que ver con esta cuestión de incluir al otro desde la igualdad, desde el respeto. Digo, entender que eso solamente tiene que ver con parcializar la información también limita la posibilidad de poner a la mujer y de reconocer que su presencia o su intervención en una relación sexual también tiene que ver con hacerse valer desde lo que le pasa como ser humano, en el cuidado con el otro. Digo, y esto también a veces se pierde. Es cierto que los medios muchas veces ponen a la mujer en un lugar poco valorado, pero y como objeto también, digo, y este es un lugar fundamental donde la educación y las escuelas deberían hacerlo. Por eso es muy importante que, creo, más allá de lo que la revista en particular diga y de que dicen los documentos, que las escuelas y los docentes tengan una formación importante para poder debatir libremente y pluralmente, porque es cierto que en una situación escolar uno puede tener chicos que provienen de familias muy diversas, con miradas muy diversas, valores muy diversos. Pero también es cierto que en la medida en que esto no se plantea, hay muchos chicos que solamente en la escuela pueden recibir esa posibilidad de discusión, de cuidado, de contención, y que no se discute. Esta cuestión de que no se plantea no va más. Si ya se ha planteado, si siguen discutiéndolo bien, hay una ley desde el 2006, se habla, está en los medios todos los días, los chicos prenden la televisión y solo ven cuestiones que estimulan su sexualidad. El problema no es que no se plantea, el problema es que se plantea con una especie de falta de cualquier tipo de encauce más o menos normativo. Entonces, el mensaje es, haz lo que quieras y como quieras. No, es decir, hay que dar pero es que no alcanza, no está alcanzando porque no le está dando resultado. Es posible que esa es la prueba. La prueba es que no le está dando resultado, es que el sentido moral habla de, un sentido de la realización personal, del respeto por el otro, del cuidado, de no manipular al otro. Y esos son valores morales. La idea de castidad, la idea de respeto, de pudor, son elementos que no entran. Ahí me parece que hay un elemento a contemplar que tiene, me parece, tiene que ver con no solamente lo que se trata, sino el creer, digo, más allá de lo que uno piensa, digo, hay valores de castidad, de cuidado, de abstinencia. Digo, es cierto, es más efectiva la abstinencia que el preservativo. El problema es que esto no sucede en la realidad. Y cuando nosotros miramos solamente desde nuestra perspectiva, no hay posibilidad de atender al otro desde sus necesidades. Yo podría pensar que es mejor no iniciarse sexualmente hasta los 20 años. El problema es a quién convenzo con mi discurso como docente, porque efectivamente fui rectora de una escuela secundaria durante muchos años, que más allá de lo que yo diga, los chicos se inician sexualmente antes. Por lo tanto, necesito darle otros elementos para que lo hagan. Está demostrado que cuanto más conocimiento hay sobre el tema, más tarde se da el debut en la relación sexual, porque hay menos intriga, hay más información, hay más cautela, porque cuanto uno más sabe a qué está expuesto y a qué no. Y el asunto es poder darle a los chicos que lo van a hacer de cualquier manera, más allá de lo que yo desee, elementos para que lo hagan cuidándose de la mejor manera posible. Claudia, muchísimas gracias. Nicolás, también a vos por haber venido aquí. Gracias, un placer. Vamos a un corte. Sí, ¿qué hora es? 10:15 de la mañana, 12 grados la temperatura, levemente nublado. Viene así todo el fin de a bancársela. Corte.